Mi amadísimo público de Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez. Hoy, como siempre, presentándoles todo nuestro amor, nuestro respeto, el que ustedes merecen. Y como siempre, aportando valiosos conocimientos a través de nuestros invitados especiales. Hoy en día tenemos muchos puntos a nivel mundial que hacer encuentro para bienestar del mundo entero. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del formato informativo puede cambiar nuestra vida. Y para ello tenemos excelsos invitados especiales. En esta ocasión, mi amadísimo público, contamos con una abogada penalista en nuestro amadísimo país, España, y con ella vamos a descifrar muchas dudas, encontrar el porqué y para qué de muchos aspectos que en forma actual nos están afectando a nivel mundial. Y bueno, de una vez lo decimos, nuestra querida Elena, ¿cómo te encuentras? Por favor, dime tu nombre completo, tu asignación vigente en este desarrollo laboral que tienes ahora. Bueno, querida Amalia, entre primero decir que es un honor que me entrevistes, segundo, sobre todo porque eres tú una persona muy particular, especialmente amorosa, especialmente educada, especialmente correcta y con una capacidad excepcional para llegar al corazón de las personas. Es un gusto que en esta vida te entrevisten personas como tú y con tan buena fe y tan buena intención. Mi nombre es María Elena Raba de Blanco. Pero en realidad todo el mundo me conoce por Elena Rábade. Mi apellido no es excesivamente común y entonces me he quedado con el primer apellido solamente. En estos momentos ejerzo en España como abogada penalista y me he especializado en la defensa de los derechos de las mujeres. Pero yo creo que vivimos un mundo en que es necesario que nos especialicemos. O sea, el mundo va muy rápido, las leyes van muy rápido, todo va cambiando mucho y para realmente saber de algo uno tiene que especializarse, uno no puede abarcarlo todo. ¿Esto qué quiere decir? Que este es mi target, pero eso no quiere decir que no me interesen muchas otras cosas. Exacto, exactamente, hacia la definición que inclinas tu ser, tu esencia, nuestra querida Elena, sobre ti misma, abogada, jueza, has sido juez, has sido política, has sido escritora, comunicadora, has dado conferencias magistrales en Estados Unidos, que yo he estado presente, y en muchos otros lugares. Estás dedicada al bienestar del mundo. Esto me honra que estés en nuestro programa de Amalia Díaz Enríquez de Vive Sin Límites, porque, porque se presenta en este momento a lo largo del mundo. Tenemos público en la mañana, en la tarde y en la noche, que generosamente nos está haciendo el favor de absorber todo tu conocimiento. Necesitamos exactamente esta inclinación, este encuentro armónico que tú en forma exquisita has logrado de tu persona para bienestar de los demás. ¿Nos puedes hacer una narrativa de este procedimiento, por favor? Os voy a hacer una narrativa de mi proceso vital. Yo empiezo, bueno, estudio Derecho, es una carrera que tengo la suerte de que aunque no tengo ningún vínculo con ella anterior o previo en mi familia, me apasiona y enseguida preparo unas oposiciones para ser jueza y al final acabo siendo jueza contratada. Por los avatares del destino, porque yo siempre digo que tú no te especializas, la vida te especializa y tú te vas quedando donde además te sientes de alguna manera cómoda o algo te mueve o te remueve para quedarte. Por los avatares del destino, yo me quedo siempre en juzgados de lo penal. Y el último juzgado que yo llevo es un juzgado de violencia contra la mujer. Cuando surge la ley de violencia contra la mujer, ya en aquel momento
tengo una cierta sensibilidad frente a ello. Sensibilidad porque no por motivos que muchas veces las personas lo piensan familiares, ni mucho menos, sino por motivos de que tengo amigas cercanas que están pasando procesos complicados. Y después yo en el juzgado veo procesos complicados familiares y bastante injustamente tratados o analizados. Cuando doy el salto a la abogacía, entonces decido hacer, primero, son las mujeres las que me especializan, ellas empiezan a llamarme. Empiezan a llamarme, sobre todo las que tienen las situaciones más complicadas, para que las vaya orientando. Y llega un momento que decido, digo, bueno, ya que me llaman, pues me voy a hacer abogada. Y que también estoy dentro de lo mismo y me voy a dedicar a esto. Y me acerco mucho además a lo que es el mundo del feminismo, pero el mundo del feminismo real, no el mundo del feminismo que nos encontramos, que es muy importante además hablar de él, que nos encontramos ahora habitualmente, el tan mal querido o demonizado feminismo. Yo me acerco al movimiento político y social que tiene más de 300 años y que se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres en el mundo. Por eso creo que, aunque ejerzo de abogada exclusivamente en España, sí ejerzo de comunicóloga en todo el mundo, porque hablo de los derechos de las mujeres y de la necesidad, sobre todo, de amparar a las mujeres, porque mi teoría es que amparar a las mujeres significa amparar a la próxima generación. Ayudar a las mujeres significa ayudar a la próxima generación, de mujeres y de hombres, evidentemente. Cuando empieza el que yo llamo el real movimiento feminista que busca la igualdad, lo primero que piden ahí por la Revolución Francesa, Olimpia de Gauges, es que a las mujeres les paguen el mismo salario que a los hombres. Muchas estaban solas, muchas estaban con niños y como eran mujeres les pagaban menos. Lo segundo que se pide es que estas mujeres, muchas, no tenían acceso a la educación. Ya saltamos, es más o menos en la época de la Revolución Francesa, pero ya saltamos a Inglaterra, a Mary Wollstonecraft, que pide la educación de las mujeres. Ese es el segundo logro del feminismo, el segundo logro real. Y el tercer logro real del feminismo, del verdadero feminismo, del que nos ayuda a todos como sociedad a avanzar, es el sufragio universal, el derecho al voto para la mujer. Exacto. Entonces, ahora, en muchos países del mundo, sobre todo los occidentales, existe lo que podríamos llamar una igualdad real. Nuestras leyes nos amparan por igual a hombres y mujeres, pero lo cierto es que en la vida real, en la calle, no tenemos los mismos derechos. Entonces, el feminismo actual, eh, en- además de tener que pelear con los diferentes, que yo les llamo caballos de Troya, o sea, las diferentes personas que han entrado dentro del movimiento y que se quieren a llamar feministas y están defendiendo cosas que para nada defienden los derechos de las mujeres ni los derechos de las madres, que evidentemente todas somos mujeres, las madres, porque está defendiendo otro tipo de derechos, pues la necesidad ahora mismo es hacer esa idea que está plasmada en los papeles real en la calle. Claro. Porque todo lo que sea amparar a las mujeres exactamente igual que darles en las situaciones más desventajosas por microcréditos o ayudarlas a montar su empresa o ayudarlas a que salgan adelante o ayudarlas a que estudien, que es fundamental, o ayudarlas en su independencia económica, siempre hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que tener muy claro, siempre es ayudar a la siguiente generación a salir adelante, Ya, siempre. exacto, ya todas las subsecuentes, mi querida Elena, te voy a decir por qué. Porque lo has plasmado tan claramente que tenemos que subrayar que hay dos ramas generales en todo país que no deben existir en la vida, que es el misoginismo y la misandria. Misoginismo es el verdadero odio contra la mujer y la misandria es el verdadero odio contra el hombre. Y nos has especificado esa rama del feminismo. Lo único que busca es un trato justo, digno a la mujer en todas las áreas. La misandria no. Es un
apego al arrebato, al arrebol, al faltar al respeto, al pisar los derechos también del hombre y el misoginismo con respecto a la mujer. ¿Qué pasa en los países, en todo país, que al no tener cultura, al no tener enseñanza, al no tener una vida digna económica, y ya no estoy diciendo de lujo, sino lo básico, al Exacto, restringirle, bueno, Dios mío, hay casos en que sustraen del hogar a algunos progenitores varones a sus hijas e hijos para irlos a determinados países que no vamos a mencionar, para prostituirlos o venderlos para que se casen con determinadas personas. O sea, ¿hasta dónde está la sinrazón? Esto de las mujeres, ¿por qué con las mujeres y el feminismo? Porque está en todo el mundo rasgándose la dignidad humana y también la de los efectivamente. adultos mayores, porque tú amparas a todo, a una niña, a una adulta mayor, a una mujer en edad estándar, a toda mujer, pero también a todo hombre, cuando se habla de justicia. Dime, por Totalmente. favor, ¿por qué crees que el mundo siente tanto rechazo con el feminismo? Bueno, yo pienso que existen dos motivos. Primero, el mundo siempre siente rechazo por lo nuevo y por lo que no comprende. Siempre que hay alguna corriente de algo nuevo, siempre que hay un nuevo invento, lo explicaba muy bien cuando se crea el tren de vapor, pues lo primero que te dicen es que te va a explotar la cabeza cuando te subas en él. Cuando surgen los primeros coches era un arma para matar. Entonces, siempre que hay algo desconocido, el mundo le genera un rechazo. Después está la segunda rama. Decir feminismo para muchas personas, lógicamente, cuando se defienden los derechos de las mujeres, en algunos casos, no todos, porque existen varones que son de lo más justo y de lo más equitativo, pero en algunos casos el varón pierde privilegios. Pierde el privilegio de tener una persona en casa que se dedica gratuitamente, exclusivamente a atenderlo a él. Entonces existen determinados varones que esto no les interesa, no saben primero cómo van a solucionar el tema y segundo, pues no les interesa. Desgraciadamente lo que se me viene a la cabeza es un ejemplo un poco terrible, ¿no? Pero realmente es un poco como los derechos de los trabajadores cuando empiezan a pedir sus derechos. Hay una serie de empresarios que ya los cumplían y muchos otros que dicen, bueno, ¿qué va a pasar aquí? No vamos a poder tener nuestra empresa, se nos va a hundir porque no van a trabajar 14 horas, van a trabajar las horas que el sindicato diga. Bueno, pues viene siendo un poquito lo mismo cuando las mujeres empiezan a reivindicarlo. Y después hemos tenido, las mujeres no tienen el poder, por mucho que digamos, al poder lo tienen los hombres y uno solamente tiene que mirar los políticos importantes, los presidentes de los partidos políticos, los consejos de administración de las empresas, los directores de los bancos, los directores de los grandes están dirigidos por varones. Eso quiere decir que el poder siempre impone también su pensamiento. A las mujeres es mucho más difícil que nos den espacios para explicarnos, para contarnos y para que digamos lo que queremos decir. Entonces, eso, cuando uno no sabe lo que es muy fácil que entren corrientes dentro del feminismo, en este caso, dentro de los derechos de las mujeres, que empiezan a decir disparates y tonterías que no son los que decimos nosotras, pero que desvirtúen totalmente nuestro discurso y que digan, mira esta pandilla, ¿qué es lo que está pidiendo? Bueno, pues en estos momentos, yo si queréis más adelante os digo lo que estamos pidiendo, que son cosas muy normales y muy naturales. Estamos pidiendo que se acabe con la prostitución, por lo menos en esta forma de esclavitud. Y cuando decimos que se acabe con la prostitución, efectivamente la prostitución está compuesta, desgraciadamente, por un 95% de mujeres y niñas, pero Sí. también hay niños. Y no estamos diciendo que es que la prostitución de los niños continúe, es absurdo. Hay una cosa que sí que me gustaría decirte a cuento de la descripción que has hecho de mí. Tú has hecho una descripción como abogada, que lo soy, como ex jueza, como conferenciante, pero no has dicho una faceta de mí que creo que también es muy importante y tenemos que poner en valor las mujeres. Soy madre de familia numerosa.
claro, Soy claro. madre de 3 hijos, de 2 chicos y una chica. Y evidentemente, en ningún momento se me ocurre no defender a los hombres. O sea, a mí me produce horror el horror. Me produce horror el tráfico de seres humanos. Me da igual de qué país sean. Me da igual que sean hombres, que sean mujeres. Lo que pasa que lo que no podemos es, tenemos que centrarnos en algo. Entonces yo me he centrado en la defensa de los derechos de las mujeres. Y es cierto que eso, el tanto por ciento más elevado de mujeres prostituidas y explotadas en clubs en régimen de esclavitud son mujeres y niñas. Y eso es terrible. A mí me despierta una especial sensibilidad. Exactamente igual que hay un tanto por ciento muy elevado de mujeres tratadas para ser madres de vientres de alquiler, lo Sí, cual también me parece un horror, o sea, explotar la capacidad de la mujer de poder tener hijos para quitarle a esos niños. Esos quizás sean dos de los frentes más importantes del feminismo hoy en día. La lucha contra la explotación de la mujer en la prostitución y la lucha contra la explotación para ser vientres de alquiler. Hay alguno más, pero podemos seguir hablando, Amalia. exacto. Toda la razón. No nos cuesta, ¿cómo invertimos muchísimo tiempo en pasar mensajes arbitrariamente ingenuos? Cuando podemos pasar, ejemplo, a ser masivo, un mensaje donde se está diciendo esto de la señal que la persona está dando. En todos los aeropuertos, tú y Es yo así. vamos Esto, constantemente. muy importante. La señal internacional de necesito ayuda para las mujeres, porque soy víctima de violencia sexual o de violencia masiva, o puedo serlo. Así, así y así. Hay que hacerlo varias veces Sí, para que te entiendan, pero la mayoría de las mujeres yo creo que ahora mismo ya lo entienden. Muy importante, por favor. Cuando exacto. uno siendo Hacerlo víctima, masivo porque, porque te comentaba, tú y yo viajamos constantemente. En todos los aeropuertos vemos la misma publicidad. Denuncia, demanda, pero no hacemos nada. El ir de la vida tan rápidamente como lo estamos viviendo está alterando el sentido humanitario, está alterando la espiritualidad, está alterando el que yo estoy para servirte a ti. Todos estamos en servicio de todos. ¿Qué nos cuesta manejar esos informes, ese traslado ilegal de todos los niños? La venta de órganos, por Dios, ¿qué está pasando? No es posible. El maltrato a los adultos mayores y entra dentro del mismo feminismo. totalmente, totalmente. Entonces, ¿cuáles son actualmente, mi querida Elena Ravale, cuáles son los rubros, los retos principales en este momento, por favor? Bueno, yo creo que lo hemos hablado. Primero tenemos que, lo más importante en estos momentos es difundir quizá lo que es el mensaje feminista y lo que es el feminismo, que es la defensa de los derechos de las mujeres, o de, mejor dicho, de las nacidas hembras de la especie humana, que nos caracteriza y nos diferencia nuestro menor tamaño físico y nuestra menor fuerza física debido a eso mismo, nuestra menor musculatura y nuestra capacidad para ser madres. Pues esto lleva a una serie de consecuencias. ¿Cuál es la defensa del mismo? Pues mira, lo primero, la violencia contra la mujer, que es terrible. O sea, ese menor tamaño físico y esa capacidad para ser madre nos lleva a unas tremendas situaciones de violencia en muchas cosas. Desde dentro del hogar hasta fuera del hogar, porque también lo tenemos en el trabajo. Hay un estudio bastante, yo creo que esto es a nivel mundial, estamos hablando del mundo occidental, no estamos hablando a nivel mundial porque tenemos otros países en unas situaciones mucho más precarias, Sí. que dice que las mujeres en la universidad son tan brillantes o más que los hombres, incluso tienen los primeros puestos, pero hay un momento en que las mujeres se quedan detrás. Y el momento en el que las mujeres se quedan detrás es cuando son madres, porque evidentemente uno no puede ser trabajadora de primera línea y madre al mismo tiempo y ser y llevar ambas cosas si no cuenta con ayuda de la misma manera. Entonces, nosotras competimos, aunque ellos no sean conscientes, en inferioridad de condiciones.
Por dar un ejemplo que yo cuento mucho porque me parece muy importante. Y eso Por es lo favor. que tenemos que poner evidentemente sobre el papel porque todo esto claramente tiene solución. Por eso estamos peleando por ello. Fíjate lo que te hablaba antes, Marita, de todo lo que hemos ya ganado. O sea, hemos conseguido el voto, hemos conseguido el poder entrar en las universidades, hemos conseguido el que se nos pague lo mismo prácticamente siempre. Ahora vamos a por lo siguiente, en que se sea consciente de que la mujer necesita ser madre porque la sociedad necesita continuar avanzando y necesita tener unos nuevos miembros, pero necesita ayuda en esos casos. Y algún tipo de ayuda, pues por ejemplo, del padre de los niños sería lo primero, de alguna manera repartirse al 50%, porque si no, la competencia es lo que nosotros llamamos una competencia desleal. Y te voy a dar un ejemplo. Yo que he sido jueza. Yo tengo una compañera jueza de un órgano colegiado. Son tres jueces. Son dos hombres y una mujer. Entonces, ella me contaba un día la diferencia fundamental en ella. La diferencia fundamental en ella es que todos, imagínate que entran a trabajar a las 9 de la mañana. Los tres entran a trabajar a las 9 de la mañana. Han hecho la misma oposición, han estudiado lo mismo y están exactamente igual de preparados. A las 9 de la mañana, cuando llegan sus dos compañeros varones, llegan de haberse sentado en la mesa y haberse tomado su buen desayuno con su buen zumo, sus huevos revueltos, su lo que sea y su buen café. Cuando ella llega a las 9 de la mañana, ella lleva 2 horas en que ha sacado a los perros, ha limpiado la casa, ha puesto la lavadora, ha dejado la comida y ha preparado las mochilas de los chicos para que vayan al colegio. Sí, sí. Y eso nadie lo ve. O sea, ella cuando entra a las 9 de la mañana lleva 2 horas trabajadas, mientras ellos llevan un desayuno que se los han puesto en la mesa. Entonces, de alguna manera, eso que no quiere decir, bueno, qué es lo que está haciendo la sociedad actual, y a mí me parece un error terrible, que es decir, bueno, pues las mujeres dejan de ser madres. Es que no puede ser, o sea, lo que tenemos es que buscar la forma de que cuando lleguemos todos al trabajo, todos hayamos desempeñado nuestra parte de nuestras tareas en la casa, porque los hijos son de dos y la casa es de dos. No es tuya solamente. Y si ambos desempeñamos un trabajo similar para el progreso de ambos, ambos tenemos que realizar lo mismo. Y es la única forma. Entonces eso es una labor que no vale la ley, no vale que la ley la diga. ¿Qué te va a decir la ley? Es que es una mentalización de la sociedad, por eso hablar es tan importante. Entonces, eso nos puede llevar a la violencia contra la mujer, al tema, el siguiente, los vientres de alquiler. Tercero, Sí. lo que nosotros llamamos la abolición de la prostitución, que nunca va contra la mujer prostituida, nunca. Siempre va contra el traficante, contra el proseneta y contra el consumidor de prostitución. Quizá esos sean los tres puntales más importantes, junto con no nos queda otro remedio con las igualdades salariales que todavía seguimos peleando porque no siempre son iguales. Siempre los sectores en que hay mujeres se cobra como se considera que la mujer su salario secundario siempre cobra menos que los sectores de producción que están masculinizados. Por ejemplo, Amalia, las empleadas de un hotel, las camareras de hotel son mujeres. Los obreros de la construcción son hombres. Estamos hablando de un nivel de formación intelectual similar, un nivel de formación de estudios y económico y social. Sin embargo, ellas cobran, y estamos hablando de España, ella se va igualando, pero en otros países pasa lo mismo. Yo creo que un tercio de lo que cobran ellos. Sí, es Y ese es lamentable. otro de los puntos a pelear. Uno es un sector feminizado, casi todas son mujeres, y otro es un sector masculinizado. Sí, y lamentablemente la ubicación por tu hoja de vida o currículum vitae no corresponde a la que te toca por derecho. ¿Por qué? Porque es hijo del tío, del primo, pero todos son hombres. Entonces tenemos que ser justos. Si la capacitación académica está a la par, bueno, pues pongamos, los exámenes nos van a decir todo, no, las capacitaciones, la experiencia. La experiencia no se lleva
de la noche a la mañana, tiene una carga de tiempo y es todo esto con proyectos. Hay algunos que se hacen, hay algunos que se guardan en un cajón. Es lamentable, porque solamente a cuatro nos altera esto, nos cambia nos transforma la forma de pensar en leyes que se respeten. Pero si el que las tiene que hacer respetar, lo guarda en un cajón, ¿de qué sirvió este atropello que nos hicieron desgaste a esos tres que pensamos en esas tres leyes? Entonces tenemos que hacer, primero que nada, lo dijiste muy sabiamente, generar cultura para el autorrespeto, número uno. Tú lo generas porque yo sé que haces a través de línea, asesoramiento también, y eso es muy valioso. Hay personas que están a punto de perder la vida porque ellos mismos se la quieren quitar. Y tú acudes al alineamiento espiritual y al corporal para hacerlos sentir que no están solos. Número uno, esa capacitación también de todo conocimiento que necesitan para tranquilizarse y saber enfrentar el momento. Descríbenos, por ejemplo, cuando acuden contigo, cuáles son lo más latente que has visto en el común denominador, por favor. Bueno, primero quería contestarte un poco a lo que has expuesto. Tú hablas de que somos cuatro lo que nos enerva. Pues precisamente lo que necesitamos es no ser cuatro, porque el mundo lo mueven cuando somos 400. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que la decía Napoleón, que es, ni el mejor general puede ganar una guerra sin un ejército. Sí, Y entonces, cada una de estas cuatro que nos indignamos ante esos, tenemos que crear conciencia para ser 400. Porque además esto no solamente es crear conciencia, es que somos, una de las cosas que nos hace es darnos cuenta de lo que el mundo necesita un cambio, de lo que el mundo necesita personas que empujen, porque al que no le molesta no lo va a cambiar, Amalia. lo guarda en el cajón. Sí, Lo va a cambiar quien le molesta y quien empuja y quien es pesado y quien dice, pero para decir, para empujar y para que te moleste, necesitas el ejército. Hay mucha gente en el mundo, Amalia, que está perdida, pero está perdida porque vamos hacia un mundo, y antes lo hablabas, totalmente individualista. Vamos sí. hacia un mundo en que no somos conscientes, pero nos están formando para mirarnos nuestro propio ombligo. Entonces, ¿mi ombligo está bien o no está bien? Tal. Pero es que el mundo te necesita, Sí. porque yo y los demás necesitamos nuestro ejército para cambiar las cosas. Entonces, yo cuando me viene alguien y me dice, tú no vas a cambiar nada, y digo yo, no, yo voy a poner mi arena en la playa, porque la playa se Sí, hace de arenas. sí, de Y Ana. cada uno tenemos que poner nuestra arena. Hay una de las, y ya me voy a meter con el tema religioso, pero lo cierto es que el Papa Francisco, en uno de sus últimos discursos que a mí me entusiasmó, y no estoy hablando de temas religiosos, porque aquí me escuchará gente que es católica, gente que no lo es, gente que pertenece a otras religiones, gente que es atea. Lo que estamos hablando es del mensaje que dio, y el mensaje que dio es soñar. Soñar y luchar. Soñar. Sí, sí, Porque a lo mejor llega un momento, tenía mucha gracia el hombre, decía que se te va la cabeza con el sueño y sí, que sueñas demasiado. Cuando lo decía la gente se reía, porque todos pero igual no llegas hasta ahí, pero llegas hasta la mitad. Igual no has puesto una caja de granitos de arena, pero has puesto uno que es el que puede ayudar. Entonces, hay mucha gente desesperanzada en el mundo porque no ha encontrado lo que los asiáticos o los japoneses llaman, creo que es el ikigai. O sea, sí, es su motivo en el mundo. Y su motivo en el mundo siempre es aquello que a ti de alguna manera te afecte,
y que estés dispuesto a luchar por ello, pero que no es por ti, es por mejorar tu sociedad, por dejar un mundo mejor a los que nos siguen. A mí me mueve mucho, por ejemplo, o me ha movido mucho mi hija. Me ha movido mucho porque yo quiero, de generación en generación, las mujeres de mi familia hemos ido dando un pasito hacia adelante. Y yo quiero intentar dejar para ella un mundo un poco mejor, dentro de lo que yo puedo. Pero es que no es que lo pueda hacer yo lo podré hacer desde mi ámbito como abogada o lo podré hacer desde las leyes, pero es que una médico lo puede hacer desde la medicina, una enfermera desde la enfermería, una psicóloga desde la psicología, una señora de la limpieza desde su manera de aportar al mundo para que éste mejore, desde el cuidado a lo mejor de los niños en la casa en que los está cuidando. Quiero decir que desde arriba, desde abajo, todos somos necesarios. Una persona muy mayor que ya no le quedan fuerzas para muchas cosas, a lo mejor hablando, contando su historia, contando cómo ella fue capaz de salir en la vida adelante como ejemplo. Eh, Cuando mi hijo mayor en determinado momento, y hablo de los hijos porque es importante, hablando de la esperanza, cuando mi hijo mayor en determinado momento que se marchó a Australia le entró la desesperación, mi hijo mayor está soltero, no tiene pareja ni nada, y le entró la desesperación porque las cosas no le salían bien, su padre le dio un mensaje que me pareció tremendamente importante. Dice, ¿y tú te desesperas? Pues imagínate tu abuelo, que era un hombre sin estudios, y tuvo 7 hijos. Y salió adelante perfectamente, con trabajo, con ilusión y con esfuerzo. Sí, Pero, claro, te desesperas a veces porque has hecho tu mundo muy pequeño. Porque hemos hecho nuestro mundo muy pequeño, somos muy individualistas, y yo, y yo, y yo, y tú mira para adelante y tira y ayuda todo lo que puedas a lo que tienes alrededor. Y deja que la vida te traiga lo que te tenga que traer, pero esfuérzate y siempre con ilusión y con buen carácter, porque uno nunca sabe lo que está pasando la persona que tiene al lado o el sufrimiento que tiene. Y eso es terrible, eso es otra de las cosas que ha traído nuestra sociedad. El todo rápido, todo con mal genio, todo con... No, tienes que ser fuerte. Y ser fuerte significa ir por la vida sonriendo siempre. No sí. necesitas apartar a nadie ni empujar a nadie. Al revés, necesitas sonreír, necesitas ir dando. Eres suficientemente fuerte para dar. No necesitas poner malos gestos o malas caras o dar gritos porque no necesitas pedir, sino dar. Exactamente, exactamente. Unirnos todos, como lo he dicho y lo diré hasta el final de mi vida, para aportar y dar beneficio a la humanidad. Y efectivamente, pueden venir, lamentablemente, pandemias, pueden venir guerras, desastres, inundaciones, maremotos, temblores, aniquilaciones de áreas geográficas importantes. Cada punto geográfico es importante. Cada persona es básica. Cada hombre, mujer, niño, adulto mayor, persona discapacitada, persona que lamentablemente tenemos que tener una comprensión sana, buena, que la persona está sin estar. ¿Cuántos Alzheimer? No voy a decir lamentablemente, no me corresponde, pero hay países en el Oriente que por la presión laboral están jóvenes de 24, 27 años haciendo el grueso de estadísticas de Alzheimer. Hay tanta presión. ¿Por qué no presionamos por amar, por comprender, por olvidarnos un momento de lo demás, de lo externo, de lo absurdo y decir, tengo tiempo, ¿para qué? Para escucharte. ¿Qué cosa? Lo que quieras. ¿No me quieres hablar? No importa, estoy aquí para estar junto a ti. Que sientas que no estás solo. Y eso cambia la tónica, cambia la forma de pensar. Lo has dicho sabiamente, estamos en un mundo tan aprisa y tan el yo, que ya borrémonos el yo, olvidémonos de eso. Tú tienes
también conformas grupos maravillosos como el de 50+1 con Nenaurantes y te distribuyes en otros puntos geográficos para hablar en el mundo sobre razones básicas de defensa a la mujer. Y yo admiro a desde aquí la saludamos a nuestra Nena Orantes, nuestra María Elena Orantes, que ella es cónsul de México en Houston, pero así conocemos tú y yo a muchas y muchas y muchas mujeres en el mundo que se han unido a ti y a mí para decir en susurro y a grito, vamos juntas, pero también a los hombres. También ver por esos ancianos que nadie ve y que golpean y que maltratan, por esos niños que han sido violados porque no hay nadie que los cuide. O sea, no hagamos esto y yo te lo agradezco porque sé que has escrito, que tienes publicaciones exitosas por el mensaje profundo que estás dando. Cuéntanos de ese aspecto, por favor. Bueno, no he escrito todo lo que debería de escribir. Tengo dos cuentos publicados y después he escrito durante un tiempo en el periódico en Diario 16. Estoy también preparando ahora mismo otro libro para el Instituto de Estudios Feministas en España, que habla un poco sobre la justicia. Creo que es importante también analizar el papel de la justicia en los diversos países y sobre todo es importante analizar quiénes componen la justicia, de quién estamos recibiendo las bases de la justicia. Sobre todo yo lo que más me he encontrado, lo que más me preocupa es que y en España está pasando en cierta medida, cuando no se respeta suficientemente lo que es la separación de poderes. ¿Eso qué significa? La famosa separación de poderes de Montesquieu, que divide entre ejecutivo, legislativo y judicial, quiere decir que cada uno tiene que cumplir una función y no extralimitarse de sus funciones. España como país con separación de poderes democrático tiene un poder legislativo que son las cámaras, el Senado y el Congreso, que es el que elabora las leyes. Allí están todos los representantes de todas las ideologías políticas del país. Pues bien, en la judicatura en este país todavía arrastra un pequeño o gran lastre de unos tiempos de otro tipo de regímenes más dictatoriales directamente. Entonces, sí que nos encontramos con que hay una serie de jueces que cuestionan las leyes del país. El juez no puede cuestionar las leyes del país. El juez tiene que aplicarlas y nada más. Eh, Me voy a ir a lo que más conozco, a lo más cercano a mí, que son las leyes de violencia contra la mujer. Un juez no puede decir si esta ley está bien o está mal hecha. Un juez tiene que dedicarse a aplicar esa ley cuando le gusta y cuando no le gusta también. Y si no te gusta, lo que tienes que hacer es dedicarte a otra cosa. Lo siento, pero es así. Sí, Pero sí, si tú te dedicas a la judicatura, si tú eres juez, tú tienes que aplicar las leyes que tu gobierno aplican. está publicando. ¿De acuerdo? Y si hay un caso en que tú consideras que es necesario que las leyes se cambien o que se cambie la ideología de un país o tú defiendes otro tipo de pensar, lo que tienes es que hacer, dar el salto y meterte en política. Entonces, ahí, ya al Parlamento, es donde se hacen las leyes. Por eso yo creo que también es muy importante la pequeña labor política que hacemos desde 50+1 y desde otras asociaciones. Ayer me decía alguien, es que nosotras no queremos dedicarnos a la política. Y digo, es que, a ver, la política es... el político es el gestor de la sociedad, es el que realiza las leyes por las que nos regimos todos. Y yo creo que nosotras, desde asociaciones como 50+1 otras, lo que no debemos es alinearnos con ninguna ideología política determinada, pero entre alinearse con una ideología política y sí defender una serie de principios e intentar promover que existan leyes sobre esto y sobre la protección, hay una diferencia. Ambas cosas son políticas,
pero nosotras sí tenemos que promover y tenemos que mover para que se publiquen y para que se aprueben leyes que defiendan a las mujeres y a los niños, para que prohíban el tráfico de mujeres, para una serie de cosas. Y eso es política también. Y esa política sí que tenemos que hacerla. Exactamente, y se está dando, simplemente 50+1 tiene ya cercano al número 7.000 mujeres en el mundo ocupadas para ello, realmente preocupadas por el bienestar de las demás generaciones y de la misma que estamos nosotros viviendo. Es importante, mi querida, mi amada Elena Rabadé, que nos hagas por ejemplo, 3 consejos de los que cada persona puede tomar de la mano y ayudar a su entorno a cambiar. ¿En qué podemos nosotros involucrarnos para que ese cambio sea radical y que se efectúe realmente? A ver, lo primero es que vuelvo a lo mismo, capitalismo desenfrenado, porque es desenfrenado y sin principios, y este individualismo acérrimo al que nos lleva nuestra sociedad, tenemos que pararnos y plantarnos frente a él, eh, que nos lleva a un pensamiento social mucho más elevado que es el que tenemos que tener. Ese es el primer planteamiento. El primer planteamiento es defender de alguna manera cualquier corriente social que pretenda unirnos y ayudarnos. El segundo, y muy importante, que yo creo que es el que está llevando a nuestras juventudes a la desesperación y al no querer vivir y a una serie de cosas, es encontrar eso, tu ikigai. ¿Qué es lo que a ti en la vida te mueve? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es ese objetivo en la vida que además de que a ti te mueve, te gusta, te satisface y te hace sentir bien, tú pones tu granito de arena Sí, para la sociedad? O sea, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, que a mí es algo que me gustó muchísimo del Congreso de Houston, yo sé que después es un latiguillo que se dice mucho en Latinoamérica y no se dice en España, pero me parece una pregunta maravillosa y que debíamos de hacer todos y debíamos hacer constantemente es: ¿qué puedo hacer por ti? sí, Así de sencillo. sí, ¿Qué sí, puedo hacer por ti? Dentro de mis posibilidades. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, si tú juntas esas dos cosas, un motivo o una razón en la vida para vivir, que no todas tenemos que ser general, podemos ser ejército y hasta de los más, pero todos tenemos algo. Y sí, después hay un tercer punto que es muy importante, que es la humildad. La humildad no es como un sentimiento de que yo no soy nada ni valgo para nada, es justo lo contrario. Es saber que nosotros formamos parte de un eslabón importante en el mundo, pero que no somos nadie sin el resto de la cadena. Entonces tenemos que saber exactamente qué podemos aprender y qué nos puede aportar también el resto de la cadena humildemente. Porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo sobre la superficie de la Tierra tiene algo que enseñarte. Y tú lo que tienes es que tener esa humildad para aprenderlo y sí, formar la cadena y tener en cuenta algo muy importante, que es necesario que seamos fuertes, muy fuertes, porque las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil de ella. sí. Entonces, Y tú tienes que pelear, no solamente por ti para salir adelante, sino por la sociedad que tienes y por lo que tú quieres dejar, que tiene muchos defectos, demasiados defectos, y está en un momento tremendamente peligroso. Aporta tu granito de arena, sé un eslabón más para frenar determinadas cosas. sí. Por ejemplo, que estamos en este rubro de tomarnos de la mano y ayudarnos. ¿Qué libros nos recomendarías, por favor, que tiene que leer básicamente toda mujer?
A ver, hay muchos libros y hay muchas autoras, pero yo hay un libro que yo creo que hoy en día es muy importante y sobre todo es importante por la ideología que está predominando, que yo creo que es tremendamente peligrosa para la mujer y tiene que ser consciente. O sea, tenemos dos corrientes ideológicas, una desde un extremo del mundo y la otra desde otro, que nos pretende volver otra vez al hogar familiar con las condiciones que teníamos. Evidentemente, nos guste o no, el mundo siempre va hacia adelante. Entonces, nunca se va a volver a esas condiciones. Pero además hay algo muy importante. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay una mujer en Estados Unidos, Betty Friedan, que escribe La mística de la feminidad. Es un libro muy antiguo, pero es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque esta mujer en Estados Unidos, lo que pasa es que durante la guerra las mujeres desempeñan todos los trabajos que los hombres que se van al frente han dejado. Entonces las mujeres ocupan todos los puestos en las fábricas, en las empresas, en los hospitales, en todos los sitios. Y de repente el hombre, se acaba la guerra, el hombre vuelve a casa, se instala en sus trabajos y le dice a las mujeres: vuelve otra vez al hogar. Tú tranquila, yo me ocupo de todo, tú ocúpate de los niños y déjame a mí. Y de repente se empieza a desarrollar una enfermedad. ¿Pero qué es enfermedad? O sea, acaban en el psiquiatra y en el psicólogo, imprecisa, sin nombre, en la mayoría de las mujeres, que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Sí, sí, Y Betty Friedan escribe este libro, que no lo escribe pensando en que sea uno de los libros sagrados del movimiento feminista de las mujeres. Lo escribe como un análisis de la sociedad. Y es un libro interesante porque en él te relata pues exactamente esto, que la mujer vuelva al hogar, pero como ya no está acostumbrada a eso, está acostumbrada a participar en la sociedad, está acostumbrada a aportar su labor en el trabajo, está acostumbrada a tener su independencia económica, está acostumbrada a estudiar, está acostumbrada a relacionarse de otra manera. De repente, hasta en las situaciones mejores en que sus maridos tenían unos grandes salarios y ellas tenían todas las comodidades, se empiezan a encontrar mal, se empiezan a enfermar psicológicamente. No están en su sitio, no están haciendo lo que quieren hacer, no están siendo ese 50 más 1 o 50 más 2, el 52% de la sociedad, en igualdad con sus compañeros y codo con sus compañeros peleando por la vida. Y eso las lleva, pues eso, a que hay un montón de mujeres pues medicadas, tratadas, que se encuentran mal y que no acaban de encontrarle dónde está el problema. Los médicos. Eso dio pie después en muchos países a decir que las mujeres tenían más propensión a la depresión y a la ansiedad que los hombres. En realidad hoy en día eso se está revirtiendo, se ha revertido antes, para ver que es que la vida de las mujeres es mucho más complicada y más que más complicada, mucho más frustrante que la de los hombres. sí. Hay muchas tareas que, como has dicho, no se ventilan, nadie las comenta. Pero en lo que uno está en letargo o en descanso por una hora, la otra persona ya hizo 5 o 20 tareas. Y además ha cambiado la legislación laboral en relación a la salud mental. Y aquí es equidistante, tanto para hombres como para mujeres. Lamentablemente, bueno, nos dice una gran universidad, la Universidad de Harvard, a través de todos los estudios de todas las décadas que lo has tenido, que un 80 y tantos por ciento de enfermedades nacen aquí. Si hay carencias en el alma, si hay carencias en el Totalmente. espíritu, si no va a ser una cancelación de un movimiento, de una articulación, puede ser una parálisis, puede ser un infarto cerebral, un infarto cardiovascular o un infarto respiratorio. Es sabido de muchas defunciones de personas jóvenes por eso, porque hay un paro respiratorio o un derrame cerebral y la persona se fue por una minuta, un desacuerdo.
Entonces, agradecemos mucho, mucho, mucho tu presencia con nosotros, nuestra querida Elena Rabade. Y no va a ser la primera vez, van a ser muchas, muchas subsecuentes, porque tenemos que recibir todo lo que tú sabes que es muy importante, es radical para los momentos que estamos viviendo, no a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Cómo empezamos tomándonos de la mano de los expertos como tú? Eres excelsa en todas tus ramas, repito, abogada, jueza, política, escritora, comunicóloga, amiga, esposa, madre, hija de nuestro Creador, pero sobre todo consciente y coherente de lo que has venido a la vida. Celebro mucho mi amistad contigo, el cariño que siempre me das y esa comunión espiritual sobre los mismos motivos. El tomarnos todos, como lo he dicho en nuestro programa de Vive sin Límites de tu servidora Amalia Díaz Enríquez, que todos unidos, tomados de la mano, formaremos siempre un mundo mejor. Te agradezco mucho. ¿Tus redes cuáles son, por favor, mi querida Elena? Bueno, pues estoy en Instagram como Elena Rábade, estoy en LinkedIn como María Elena Rábade Blanco y básicamente, y en Twitter como Elena Rábade también. En todos pone que soy abogada, o sea que en todos lo vais a ver o me vais a distinguir por eso. Y además tú te distingues por hacer justicia con rectitud, con neutralidad, con respeto y sobre todo con equidad. Y eso actualmente es muy difícil encontrar. Por eso invito a mi público, mi amadísimo público, a que encontremos a Elena Rabade en todas esas redes que nos ha dicho. Y yo te despido con todo mi amor, con todo mi respeto, mi profunda gratitud y también a mi amado público. ¿Qué, en una frase, qué puedes decirle a nuestro amadísimo público que en este momento, en su desayuno, comida, cena o merienda, está absorbiendo tu conocimiento? ¿Qué, qué le puedes decir, por favor? Pues básicamente que confíen que la vida les está esperando y que los necesita, A que to- la vida los necesita. y todos te necesitamos a ti, mi querida Elena. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amadísimo público de Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez. Hoy, como siempre, reiteramos, todos unidos, tomados de la mano, formaremos un mundo mejor. Gracias, Elena. Gracias, mi amado público. Gracias a ti, Amalia, y a todos los que me escuchen. Un abrazo muy grande, todo mi cariño. Gracias, igualmente de nosotros para ti. Gracias. Bendiciones infinitas para todos. Gracias. Les amo.